Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar con nuestro primer invitado, con el doctor Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, porque ellos tienen una postura respecto a las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad que se aprobó en la Asamblea Nacional, que ya fue además publicado en el registro oficial. Y bueno, el Colegio de Abogados de Pichincha ha mencionado que demandará estas leyes por inconstitucionalidad. De hecho, su presidente, con quien vamos a conversar en esta mañana, en este momento, menciona que estas leyes afectan la seguridad jurídica, al debido proceso y a los principios de progresividad. Ilústrenos, doctor, ¿por qué demandan estas leyes y por qué causa esta afectación? Bienvenido y gracias por estar esta mañana con nosotros. Verónica, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. En efecto, valga de indicarlo que en mi calidad de presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y del Colegio de Abogados de Pichincha, hemos tomado la decisión de presentar demandas de inconstitucionalidad en contra de las tres leyes. El día de hoy vamos a hacerlo en primera vez en contra de la Ley de Solidaridad Nacional y esperamos que dentro de los siguientes 15 días podamos hacer las otras dos demandas en contra de las otras dos leyes. Valga decirlo y inicio por allí, indicando que para nada nosotros nos consideramos opositores hacia las leyes o las ordenanzas o normas que se están dando en nuestro país a través de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional. Más bien nosotros estamos confiados y respaldamos la lucha contra el crimen organizado, estructuras criminales, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, etcétera, y que miramos con buenos ojos todos los cambios que se puedan dar en función de ello. Pero en estas leyes firmes que se están proponiendo no podemos permitir o no podemos callar que cuando existen inconstitucionalidades en estas leyes. Y es por eso que nosotros consideramos que existen no solo vicios de forma, sino también de fondo. ¿A qué me refiero a vicios de forma? Por ejemplo, se está tratando dos temas aquí que son de relevancia. Uno, que no hay unidad en la materia, es decir, hay normas que vienen a hacer los cambios, ¿no es cierto?, referente a derecho penal, derecho tributario, derecho de seguridad pública, cuando deberían tener una misma materia. Dos, que de una u otra manera, a excepción de la ley de inteligencia, las otras dos han sido tratadas como ley económicas urgentes. Eso implica un procedimiento especial en que no se tiene debate. Entonces, este abuso está violentando al artículo 137 de la Constitución. Y tercero, en esta parte de forma, que debo decirlo, la Constitución es la norma madre, es decir, la norma más alta que existe en nuestro país, por lo tanto no puede tener reformas en función de leyes, ¿no es cierto?, que se están aplicando. Ahora bien, ¿cuál es el fondo en el tema de solidaridad nacional? Voy a poner nada más dos ejemplos, pues es una larga lista de los artículos que Pero estamos. bueno, vamos por partes con las leyes y también las partes medulares de por qué serían inconstitucionales. Claro que sí, Verónica. Mire, por ejemplo, la Ley de Solidaridad Nacional nos hace referencia, me voy a centrar solo en los temas del Código Orgánico Integral Penal, en el que se indica, y de hecho está ya el artículo 534.1, es decir, se agregó este numeral 1, en el cual la generalidad va a ser la orden de prisión preventiva y nos dicen varios tipos penales. Pero ¿qué tenemos? El artículo 534 que ya hemos venido estableciendo da los requisitos para la prisión preventiva. Dentro de ellos, el numeral 3 hace referencia a los estándares de proporcionalidad, racionalidad y necesidad establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la norma ya está allí. Lo que hace falta es que el fiscal lo presente, lo fundamente dentro de la audiencia bajo estos requisitos y los elementos de cargo que tiene, y si está bien fundamentado, el juez
por obvias razones, va a motivar en debida forma y va a ordenar esta prisión preventiva, ¿no es cierto? Pero acá lo que se está queriendo hacer es que ya no existe esta fundamentación, ya no existe esta motivación por parte del juez, es decir, estaríamos violentando el sistema adversarial oral y la presunción de inocencia. Entonces, eso permite que, obviamente, se esté transgrediendo una norma constitucional y norma internacional. Eso como un ejemplo, Verónica. El otro ejemplo que también es importante mencionarlo es de sobre los indultos, que si bien es cierto, es una potestad que ya tiene el presidente de la República, pero al mencionarlo acá, este indulto, ¿no es cierto?, implica que la policía y los militares podrían, y que en efecto va a darse, abusos de autoridad en referencia a los procesos en esta forma de combatir la delincuencia. Y eso nos va a implicar o nos va a llevar a que en un momento dado, en efecto, seamos sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este abuso de autoridad. Más allá de que, en efecto, existe esta potestad, esta posibilidad hoy por hoy, y lo que obviamente debe hacerse es el debido proceso y la independencia judicial, porque caso contrario, ¿qué se está haciendo? Se está quitando esta potestad a la función judicial, la que administra justicia, y se está dando esta potestad al presidente de la República, que valga decirlo, y lo reitero, ya está allí, sino que no debe de indicarse, no debe de decirse que es un indulto anticipado, porque esto nos podría generar problemas. Bueno, importante. Eso respecto a la primera ley, que es la Ley de Solidaridad Nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Ley de Inteligencia, que si bien no ha sido, bueno, propuesta por el Ejecutivo, por Daniel Noboa, sí ha sido un proyecto que se ha venido tratando desde el 2017, si no estoy mal, y que, bueno, fue aprobado en esta legislatura? Miren, el tema de inteligencia, y me voy a referir nada más a ciertos aspectos donde ya va a tener la potestad de que las personas puedan ser escuchadas, puedan ser investigadas, puedan ser eh, perseguidas, por así decirlo, ¿no es cierto?, para establecer si están cometiendo un delito. Pero esta potestad siempre tiene que nacer de la orden pública, del administrador de justicia, es decir, del juez, en el cual, como se hacía anteriormente, si Fiscalía tiene la presunción de que yo estoy cometiendo un delito o un ilícito, pues pone en conocimiento del juez y pide la orden de él para hacer estos seguimientos. Hoy por hoy ya no existe esta posibilidad, entonces podríamos ser observados todas las personas que habitamos nuestro país y obviamente eso irrumpe y violenta la intimidad que tenemos cada uno de nosotros. Si bien es cierto que este combate a la delincuencia debe generar o debe tomarse leyes en firme, pues estas leyes en firme o fuertes no pueden irrumpir derechos constitucionales que tenemos cada una de las personas, porque caso contrario, mañana tenemos a una persona que es un opositor o un enemigo político, llamémoslo así, y esta persecución va a ser en contra de quien se asume, es una persona que está en contra del gobierno o un contrario, ¿no es cierto? Y no se puede permitir que bajo estas leyes puedan existir esta posibilidad donde se puede desbordar en cosas no adecuadas o incoherentes que rayan en la inconstitucionalidad. De acuerdo, ahora entiendo que la justificación que dice, bueno, ¿qué pasa cuando los jueces son corruptos? Entonces ya van y le avisan a los delincuentes y bueno, es toda una cadena, ¿no? ¿Cómo hacerlo sin que estas leyes resulten inconstitucionales o violenten la intimidad de la gente? Verónica, la norma está allí, lamentablemente no se está utilizando. ¿A qué me refiero? Mire, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado cada 2 años están obligados a hacer la evaluación de los funcionarios judiciales y obviamente de los jueces. Eso implica que tienen la potestad de que yo, juez, pueda ser revisado mi patrimonio cada 2 años y donde si tengo inconsistencias referente a lo que recibo versus lo que tengo en mis cuentas y en mi patrimonio, obviamente ya hay una alerta. Esta alerta debería darse por la UAFE, pero esta alerta no es determinada por la UAFE. Así también la Contraloría General del Estado debería hacer esta evaluación, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura también puede hacer estas evaluaciones en cuanto a conocimientos de las personas y eficiencia que tienen los funcionarios judiciales. Porque también considero que ese es un acto de corrupción, que alguien esté en un puesto sin conocer la materia o administrando justicia sin saber qué está administrando. Y lamento decirlo, pero existen esos casos donde hoy estamos atravesando un sistema adversarial, ¿no es cierto?, en materia penal y un principio de realidad en las demás materias,
donde muchas veces los jueces no saben cómo se realiza una pregunta, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, las objeciones, y muchas veces, que me ha pasado, lo digo a título personal, incluso se ha permitido en audiencias de juicio que las partes procesales o una de las partes procesales, a pesar de que hayan objeciones, se permitan preguntas autoincriminatorias. Y eso no puede darse tomando en cuenta que esos conocimientos básicos que deben tener los administradores de justicia. Pero regresando a lo que usted me indicaba, Verónica, existe la norma, existe la potestad, pero ¿hace cuánto no se ha hecho estas evaluaciones? Me parece que más de 6 años. Entonces, si no se hace estas evaluaciones, ¿cómo podemos nosotros corregir los actos de corrupción que puede haber dentro de nuestro sistema judicial? Importantes criterios. Estamos conversando con el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Este gremio ha anunciado que va a demandar la inconstitucionalidad de las leyes de solidaridad, de inteligencia y de integridad. Y hablemos de esta ley de integridad, que es la más compleja, reforma una veintena de cuerpos legales muy diversos. Y bueno, uno de estos cambios que propone esta ley y que hemos hablado también en estos micrófonos con algunos expertos es este tema de la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, doctor Ocaña. Y allí pues hay muchos criterios porque preocupa que se venga una nueva metida de mano en la justicia. ¿Cuál es su criterio sobre esta ley y también, bueno, los otros cambios que contiene? Mira, Verónica, en efecto, considero yo que sí estamos pasando una crisis, un caos dentro de nuestro sistema judicial y que de una u otra manera se puede permitir este estado de emergencia en el sistema judicial. Pero el problema está, Verónica, en que a través de esta posibilidad se podrían sacar a jueces valiosos, ¿no es cierto? Dejar a otros que no son tan buenos, pero lo peor es que se pueda ingresar a nuevos jueces que tengan un cierto alineamiento. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que existan concursos, ¿no es cierto?, donde se pueda evaluar los conocimientos de las personas que están postulando para un cargo, así como también su probidad. Qué importante es la probidad, Verónica, tomando en cuenta que de eso va a permitir que se elimine o se baje en buena forma los actos de corrupción. Mire, nosotros hicimos y fui recibido en mi calidad de presidente, como le indicaba, de la Federación y del Colegio de Abogados, en el pleno del Consejo de Participación para hacer nuestras sugerencias, nuestros criterios referente al concurso de fiscal general de la Nación. Creo que el 85-90% de nuestras sugerencias fueron aceptadas y fueron las que cambiaron el reglamento. Entonces, si se permite que haya intervención por parte de los gremios profesionales, por parte de la academia, considero que se puede construir mejores reglamentos para que no tengamos el problema que tuvimos con el concurso de jueces de la Corte Nacional, que por 2 veces han sido declarados nulos por actos irregulares, por actos de corrupción, que incluso uno de ellos ya ha sido condenado en el caso Pantalla, ¿no es cierto? Y que lo que tratamos o lo que queremos o el objetivo es tener este salvataje del sistema judicial. ¿Para qué, Verónica? Para que la gente pueda nuevamente confiar y haya credibilidad en el sistema judicial. Caso contrario, que ya ha pasado, la gente se va a tomar la ley por su propia mano y eso es lo que queremos que no exista. Ahora bien, en lo que usted preguntaba y centrándome a ello, Verónica, sí llama la atención y es preocupante que a través de esta emergencia que se pueda declarar, se puedan retirar jueces y se pueda poner o proponer a otros. Que si bien es cierto, hace falta el personal o la calidad o número de personas para la administración de justicia, porque caso contrario, la justicia se encuentra suspensa y no se está dando la celeridad que se necesita por parte de la sociedad ecuatoriana, pero no por ello podemos caer en una irregularidad. Bueno, importantes comentarios finales respecto a estas demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué expectativas tenemos de que la Corte Constitucional pueda dar prioridad a estas demandas? Bueno, las expectativas de qué se puede hacer con esta, bueno, con esto que están pidiendo ustedes como gremio. Miren, primero debo partir que como gremio de abogados del Ecuador respaldamos a la Corte Constitucional en la decisión que vayan a tomar, sea que acojan, sea que no acojan nuestras sugerencias, pero la Corte Constitucional ha dado brillos de ser una de las instituciones mejor evaluadas, mejor calificadas, tomando en cuenta que no existen actos de corrupción, que no hay presiones políticas, que no hay presiones económicas, y eso deja ver que en efecto la decisión que vaya a tomar la Corte va a ser la correcta en función de la Constitución, por un lado. Por otro lado,
al tener en cuenta que ya van 13 demandas que han sido propuestas en la Corte Constitucional para las diferentes leyes, considero yo, y solo doy como ejemplo, si hubieran cuatro referente a la Ley de Solidaridad Nacional, pensaría que la Corte podría acumularlas todas ellas en un solo proceso y con ello comenzar a evaluar, a analizar cuáles son las propuestas que están haciendo y con ello determinarán si corresponde o no corresponde estas acciones de inconstitucionalidad y sobre todo en la forma en que se está atacando bajo argumentos válidos de por qué serían inconstitucionales. ¿A qué me refiero, Verónica? Y solo para conocimiento. No es que en una demanda de inconstitucionalidad, que yo en este caso vamos a proponer en contra de la Ley de Solidaridad Nacional, y que la Corte tiene que aceptar todos los artículos que nosotros estamos diciendo que son inconstitucionales. Para nada. Me invento, si nosotros presentamos 20 inconstitucionalidades sobre 20 artículos, puede ser que nos acepte uno, puede ser que nos acepte 20, que puede ser que nos acepte 10, de acuerdo a los argumentos que se presenten por cada uno de los artículos y cuál sería su efecto constitucional referente a la violación de garantías constitucionales y sobre todo al resguardo a las garantías constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos. Bueno, importante este criterio respecto a estas leyes, y lo que se cuestiona, porque, bueno, la oposición también ha cuestionado el tema de la unidad de materia, de vicios en el procedimiento legislativo y demás, pero cuando se pregunta a los legisladores de ADN, doctor Ocaña, ellos mencionan que, bueno, el Ejecutivo mandó el proyecto en unidad de materia. Lo que pasa es que luego en la discusión, en el debate, se pusieron otras cosas y ya no fue el Ejecutivo el que lo hizo y se cogen de eso para, bueno, defender la constitucionalidad de estas leyes aprobadas. ¿Cómo ves esas justificaciones que se toman desde los legisladores oficialistas? Mire, a mi consideración y con respecto a todos ellos, no se pueden dar ese tipo de justificaciones tomando en cuenta que ellos son los legisladores los que analizan las leyes y donde debe haber un debate cordial, respetuoso y siempre con los argumentos debidos. A pesar de ello, debo indicarlo, Verónica, que en algunas en eventos académicos que nos hemos encontrado con algunos asambleístas, hemos intercambiado ideas respecto de cuáles serían las proyecciones o los proyectos de referente a algunas leyes y estamos en ese camino y esperamos ser recibidos. Ya nos han ofrecido, a pesar de que, y ahí le quiero comentar, Verónica, a pesar de que nosotros presentamos un oficio dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, en el cual decíamos que estamos dispuestos y aptos para cualquier análisis de las leyes que se vayan dando dentro de nuestro país o los proyectos, pero jamás hemos sido llamados. A pesar de ello, como le indico Verónica, hemos hablado con algunos de los asambleístas, como el caso del asambleísta Esteban Torres, del asambleísta Rosa Torres, y en este intercambio de ideas han propuesto invitarnos a nosotros también para recoger nuestras ideas, que considero que eso sería lo válido, y no solo al gremio de abogados de Pichincha, sino al gremio de abogados del Ecuador, al gremio de abogados de otras provincias, así como también otros gremios profesionales, que va a ser importante, así como también debería invitarse a la academia para tener también sus criterios y su sentido referente a ello. Y que bueno, y aprovecho para decirlo, mire, es de aplaudir ahora que la academia por primera vez esté interviniendo en uno de los concursos. Así que me refiero al concurso de fiscal general, donde ya está haciendo su presencia y aportando en lo que se requiere. ¿Para qué? Para el bien del país, que es eso lo que queremos todos. Muy importante criterio. Gracias al doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, a esta hora conversando con nosotros sobre la intención del Colegio de Abogados de demandar las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad por inconstitucionales. Estaremos pendientes de lo que suceda. Gracias, doctor Ocaño, por acompañarnos de esta mañana. Verónica, siempre un gusto estar con usted. Un saludo a todos los que nos siguen a través de este medio. Gracias.